Bienvenidos al Faro de los Libros. Estrenamos temporada con un invitado muy especial, alguien que para mí ha supuesto un cambio de paradigma en mi forma de pensar en muchos aspectos y alguien que representa muy bien lo que yo quiero transmitir en el Faro de los Libros, que es precisamente eso, todos esos libros, esas ideas, esos invitados que para mí han supuesto un antes y un después en algún campo. Abrimos las puertas del Faro de los Libros al profesor Miguel Anxo Bastos. Bienvenido, Miguel Anxo. Muy buenos días. Muy buena. Como lo adelantaba, me gustaría esta entrevista, en primer lugar, conocerle un poquito más a través de los libros que le han formado, que han supuesto para usted un antes y un después, un pequeño repaso a su vida a través de los libros y una segunda parte, quizá un poco más extensa, divulgativa, para acercar a los fareros las ideas del anarcocapitalismo y las ideas que quizá para destronar esa idea de que el Estado, para todos los liberales o incluso para otros que estén en otras líneas de pensamiento, desterrar esa idea de que el Estado es un mal necesario y reafirmarnos en que quizá no tenga por qué ser así y quizá el Estado sea un mal o no, pero no sea necesariamente necesario. Si le parece, comenzamos, profesor, con esa primera parte. Me gustaría hacer un repaso a su vida a través de los libros. ¿Cómo es su infancia lectora, empezando por el principio? ¿Es usted un ratoncillo de biblioteca? ¿Se acerca a los libros después? ¿Y qué libros recuerda con especial cariño de la infancia? Yo recuerdo leer, siempre me gustó leer. Yo creo que yo creo que no fue exactamente las lecturas escolares, porque las lecturas escolares normalmente no me impresionaron mucho, porque son lecturas como estándar, son lecturas como que tienen un guión y no le recuerdo como especialmente me hicieron proclive a la lectura. A veces incluso con maldad pienso que si se seleccionan es una broma, una ironía, ¿no? Pero parece que se selecciona para que los niños no quieran leer o para que las lean de forma resumida, ¿no? O para que, no sé, parece de mala fe. Yo no, por ejemplo, si fuera profesor, no escogería esas lecturas para un niño. Primero lo dejaría él un poco suelto, no a ver qué le gusta y después lo iría llevando yo. O vería qué intereses tiene o que le puede gustar y le daría dando de esto. Le iría dando lecturas o cosas por esto. Pero dicho esto, me gustaban mucho los tebeos, lo que se llama antes tebeos, ¿no? O sea, los cómics me gustaba mucho el Pato Donald, ¿no? Y que cuando íbamos a Portugal, que me gustaba que me compraran más, me gustaba que me compraran portugués, porque así aprendía también. Después leía Mortadelo, bueno, los cómics hispanos de la época, ¿no? Mi padre tenía el Capitán Trueno y cosas así. Entonces, ese tipo de cosas pues las tenía en casa, entonces yo las iba viendo, además me gustaba ese tipo. Y después los libros, me gustaba leer el periódico todos los días, eso sí que lo tengo Qué curioso. Es decir, no empecé leyendo a Kant, empecé pues leyendo el periódico, después los fines de semana pues revistas de política que había antiguamente, ¿no? ¿Pero con qué edad, Miguel Ángel? Yo, no sé, 8, 9, 10 años, ya, bueno, no sé, cuando empezaba yo a leer, sabía leer bien. Pero el cómic desde muy pequeño, o sea, el cómic con los dibujos, ¿no? Zipizape, aquellas cosas que había, pues me gustaba leerlos y me gustaba verlos, me gustaba o sea, y después fue poco a poco pues, leyendo el periódico cada vez más revistas de política, y después ya llegué a los libros. En literatura, yo tuve la suerte, mi padre tenía libros en casa, pero tuve la suerte de una cosa, mi padre otras cosas a lo mejor no me compraba, pero libros sí. O sea, lo que yo quisiera, eso no me compraban motos, ni, o sea, cosas de ese estilo, ¿no? Que piden los niños, ¿no? Pero libros sí, los que quisiera decir, ¿no? Entonces me compraba muchas veces, cuando yo era pequeño, me compraba biografías. Las que había así de época, hacer biografías pues, de personas, pues yo iba leyendo las biografías de personas, entonces eso siempre me llamó la atención, por eso me gustaba mucho la novela histórica. Y después, pues iba leyendo, pues sí, el Quijote lo leí, no lo entendía muy pequeño, después lo leí más adulto, pero sí que lo tenía en casa, lo leí. Recuerdo que en casa estaba, se llama, libros de Mica Baltari, ¿no? Sino el egipcio, por ejemplo, que es una cosa que me gustó mucho en su momento. Sé que a lo mejor decimos, no, salta, no, es literatura la que tenía yo en casa, que me iba llamando. La que iba yo cogiendo, pero me gustó mucho como escribía Antiguo Egipto. Yo creo que a Mica Baltari lo leí casi todo, ¿no? ¿Qué libros recuerda de...? También recuerdo, por ejemplo, el de Camerón. No conozco. De Boccaccio, el de Camerón y los cuentos de Canterbury. Recuerdo de Chaucer. Recuerdo que estaban por allí. Eran libros, creo que de círculos de lectores que traían así y después mi padre compraba. Por supuesto, mi padre no tenía mucho tiempo.
pero le gustaba tener libros en casa. Entonces yo siempre tuve así, compraba colecciones de esas de las que había de Radio Televisión Española. No se acordará que es muy joven, porque había unas No, colecciones. sí, porque al final yo he tenido también la suerte de tener biblioteca en casa y aunque no los haya vivido yo, sí he tenido acceso a esos libros. Cuando decía lo de Cameron, no lo reconocía, pero claro, los de Canterbury. El de Cameron, no, sí. no el de Cameron. El de Cameron de Boccaccio. Bueno, sí que eran libros de cuentos, que es un... De Cameron es una cosa por esto, es ese género de cuento un poco pícaro, así que tampoco entendía yo mucho, pero me gustó, aquellos libros me gustaron. Recuerdo un verano muy interesante leyendo ese tipo de cosas. Y después siempre tuve la costumbre de leer libros, recuerdo así, pues el nombre de la rosa, que cuando era joven estaba muy de moda, etc. Entonces, ese tipo de libros pues, me llamaban a leer más libros. ¿Tiene algún libro que identifique el salto de la lectura infantil a la lectura ya adulta o de la lectura juvenil a la lectura adulta? Ya son libros un poco. ¿Qué pasa? Hay libros que son como más complejos. Yo al principio, pero yo siempre intenté tener una norma. Si empiezas un libro, acábalo. Sí. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? Porque el libro no va a poder contigo. Porque si no hubiera yo hecho eso, no habría dado ese salto. Digamos, del libro infantil, que tenemos todos los 5, aquellas cosas que había antiguamente, ¿no? Del libro infantil, digamos, al libro más serio literariamente y después al libro académico profesional. Porque si empezamos, qué difícil es lo dejo, como que nunca te superas. Es decir, tira para adelante. No lo entiendes todo, vale, pero el 5%, el 10% lo entiendes, vale, pues el siguiente ya entenderás más. Pero es un esfuerzo, porque lo normal es que pesadez, ¿no? Pero si yo hubiera hecho eso a otras personas, yo entiendo que otras personas dicen, no, si no te gusta, no lo dejas, por el tiempo, el costo de oportunidad, etc. Vete dejando, no, acábalo. Bueno, yo aquí sí que es verdad que no sé si por perfeccionismo, porque siempre había tenido esa teoría y yo diferencio, es decir, a mí me gusta también la historia y o la filosofía y hay libros que, joder, son más densos que otros. Cuando hablamos de densidad, yo sí que lo aparto, vuelvo, pero no lo abandono. Cuando hablamos de novela, yo llego a un momento en que ya no estamos para perder el tiempo. Quiero decir, yo sí he dejado novelas que no me gustan y ahí se queda. Y me ha costado mucho, pero sí que he conseguido llegar a ese punto. Pero en libros que, pues, temas de historia que uno lee y que dice, caray, no me esperaba un libro a lo mejor con tanta enjundia, bueno, pues lo aparto, lo combino con otras novelas, etc. Usted a día de hoy lee Lo comparo supongo, con algún gimnasta o un levantador de peso que al principio levanta, pero después cuando puede le pone otro peso más, ¿no? Pero, pues algo así semejante, ¿no? Y además eso me entrenó en el sentido que me gustaba una cosa que leí de los romanos, que entrenaban con espada de doble peso, cuando entrenaban. Para cuando fueran a la batalla, la espada normal parecía ligera, ¿no? Pues a mí me gustaba también entrenar con libros de doble peso, porque después todo me parece ligero y me facilita el resto. Cuidado, con el tiempo, aquellos libros que me parecían tan duros hoy en día me parecen fáciles de todo, ¿no? Y aún muchas veces pido más, ¿no? Pero bueno, y las novelas me pasó lo mismo. También si no habría pasado de la novela ligera, digamos, a novelas como más pretenciosas o de más altura. Pero bueno, no todo, yo también comparto su visión de que hay gente que dice, el tiempo es escaso, lo que sea, no tengo tiempo, pues lo dejo, es lo lógico. Digo, yo como más o menos me dedico profesionalmente a esto, pues me gusta pues, acabar lo que empiezo. Aunque hoy pues, escogiste mal basto, la próxima vez sé más listo, ¿no? No, pero sí, yo al final me refería a novelas que no te gusten, hablando bien, que digas que esto lo veo demasiado sencillo, que no le veo la gracia a la trama o que no me ha conseguido enganchar. No, sí lo entiendo perfectamente. Más que novelas que a lo mejor uno coge un pincho o dice, caray, es que me lío con tantos personajes. Bueno, pues yo soy de los que coge un papel al lado, un lápiz y va apuntando y tal. Pero sí. No hay una forma de leer, hay muchas formas de leer y creo que la persona debe tener la suya. No hay una forma correcta. Yo lo que pongo yo. Pues aquellas épocas, por ejemplo, me gustaba mucho Papini. No sé si es un autor que no se conoce mucho hoy. No, yo no, desde luego. Pero bueno, no quiere decir nada que yo no lo conozca pero no, Papini, lo apuntaré y lo buscaré. Era un autor, bueno, era un autor así como un converso, que era muy ateo, que se hizo después católico, después se hizo fascista. En España fue muy publicado en tiempos de Franco, precisamente porque era fascista. Entonces hay muchas de sus obras se encuentran en libros de viejo, ¿no? Porque aquellas ediciones de la editorial Reno, que tienen buena, creo que la editorial Reno, de la colección Reno, perdón, que están, yo iba a los mercadillos, que siempre me gustó, una cosa que me gustó mucho a mí, era los mercadillos, ¿no? Las librerías de viejo, a ver qué hay, no. Sí.
Porque hay una diferencia entre pedir el libro por una plataforma e ir a verlo. Porque en la plataforma ya sabes lo que quieres. Entonces lo vas, lo pides y ya está. En la librería vas allí a ver qué hay, solo a ver lo que hay. No vas buscando nada concreto. Entonces estaban muy baratos estos de Papini, de €1. Bueno, debe ser pesetas aquello, ¿no? No sé cuántas pesetas, 100 pesetas, y pues estaban allí. Entonces, además eran muy abundantes, ¿no? Porque deben ser libros como que en el régimen se verían bien o una cosa por el estilo, entonces estaban como porciones. Y lo leía Papini, entonces leí el Gog y el Libro Negro. Es un libro que me gustaron mucho, me llamaron mucho la atención, y ese tipo de género me llevó a un tipo de género así de decadentista o así, cosas por el estilo, del estilo de Huysmans, que es un autor francés, ¿no? Por ejemplo, tiene una novela que se llama, en español se tradujo de varias formas, se llama A Contrapelo o Al Revés, ¿no? Y después En Camino, que son novelas así como no sé si tiene su estilo, o por ejemplo Raymond Roussel, Locus Solus, que si a alguien le gusta un libro así que no sea muy conocido, ese es un libro que a mí me gusta mucho, Locus Solus, ¿no? Porque son así como... Nos llevamos lista. Y una pregunta, profesor, que le quería hacer. A día de hoy, ¿usted diferencia entre lectura por ocio y lectura por trabajo? Sí, ¿Ya ha sí, conseguido juntarlo todo? ¿Y por ocio qué tipo de lectura le gusta? ¿Novela histórica? Sí, leo novela. A ver, para mí el estudio es un trabajo. Entonces, supongo que hoy no hablaremos de libros profesionales, no hablo de libros de A lo teórico. mejor después sí que le pediría alguna referencia, pero me interesaba, ahora en esta primera parte, me interesaba qué lee usted cuando llega a casa. Ahí soy como cuando era un crío. Me gusta ir a las librerías de viejo para que encuentro. Por ejemplo, estoy hablando de ocio, así para relajarme. Me gusta la novela histórica mucho. Novelas en general, ¿no? Pero alguna historia así. Me gusta la biografía, sobre todo la biografía novelada, ¿no? Así que es un género que a mí en España no se da mucho, pero en Inglaterra hay novelas de ese estilo. Por ejemplo, leí hace poco una de Ramanujan, el Bueno, matemático. aquí tenemos a Posteguillo, que ha hecho, pues eso, ha hecho Es novela Escipión, ha histórica, hecho... es novela histórica muy buena. Es decir, el Africanus o todas estas cosas que tiene, que es un autor muy Sí, pero interesante. bueno, no deja de ser una biografía novelada también de alguna manera, ¿no? Ahora está con Julio César. Biografías noveladas de intelectuales o del mundo intelectual, cosas por el estilo, ¿no? ¿Cómo se llama? Randall Collins, el sociólogo, tiene un libro que se llama El Anillo de los Filósofos. Me parece que es muy interesante, porque narra el mundo de Keynes y así, pero no narra de forma novelado y Pues como ficción. Entonces son como semi-biografías intelectuales, semi-novelas, cosas por el estilo, ¿no? Y no novelas de personas así. Por ejemplo, esas no tiene par Robert Graves, que es otro que me fascina. sí. A mí ¿cómo se llama, hombre? El de ¿cuál es la famosa de Robert Graves? La biografía. Era de Claudio. Eso. Sí, pero después, por ejemplo, tiene algunas, por ejemplo, tiene Rey Jesús, por ejemplo, que es fantástico. O Gore Vidal, que es creación, me parece un libro fantástico también, ¿no? para ese tipo de cosas, aparte de la biografía que tiene de Lincoln, ¿no? Es muy interesante. Pero ese tipo de novelas son las que me gustan a mí. Después leo de vez en cuando alguna magufada. O sea, ¿Qué es eso? realismo fantástico. A mí esas cosas me divierten mucho, ¿no? Por ejemplo, esto es se llama El Retorno de los Brujos, de Powell y Berger, ¿no? Ni idea, pero me la apunto también. Es un libro pues, para entretenerse, que está muy bien, que se hace un montón de hipótesis de antepasados extraterrestres o de cosas raras que hay en el planeta. Pero esas cosas raras están en el planeta. Que no se estudien o que tengan una explicación, uno seguramente la tiene, pero no se la encontró. Me gusta ese tipo de cosas, a ver qué enigmas hay y qué cosas hay por ese estilo, ¿no? Entonces, esa cosa me divierte, porque claro, no todo es ciencia. Me gusta eso de los milagros también. Sí, relaciones de... Bueno, porque el milagro es una suspensión de la ciencia, ¿vale? Sé que sea sugestión, sí, pero hay casos que son difíciles. Hay curaciones, etc. Hay cosas que son difíciles de entender y hay que buscarle una explicación. También es un desafío, ¿no? Entonces, me gusta leer esas cosas. No me las tomo profesionalmente en serio, pero sí que me divierte mucho. Me gusta mucho. No, y usted como, joder, es cierto, y yo como católico también, hay hechos que el hecho es innegable y, como dice usted, la ciencia no llega. Entonces luego la explicación que la encuentre cada uno, si está en Dios o si quizás no hemos llegado, lo que sea. Del estilo de la sábana santa, del estilo de Guadalupe, de la imagen de Guadalupe, el propio diseño de los ojos, cómo puede haber fotos internas, fotos dentro de los ojos de la imagen, ¿no? Ese tipo de
de cosas, me llama la atención. Me gusta también ver cómo los críticos intentan desmontarlo. O sea, es un tema son temas que me dividen. O sea, son manifiesto mi total ignorancia, manifiesto mi total, bueno, pues también cierta desconfianza de esas cosas, pero me divierte, me gusta ese tipo de cosas. Después me gusta también el mundo de los cristianos primitivos, a nivel de los mártires y de novelas de... Bueno, el mundo de transición entre el cristianismo, entre el paganismo y el cristianismo. O sea, y sobre todo me interesa la época de decadencia del Imperio Romano, no me interesa la época de la posguerra. Porque me interesa ese mundo, qué pasa con esas novelas también de, ¿cómo se llama? Anthony Burgess, El reino de los réprobos, por ejemplo. A mí me gustan mucho los católicos británicos como literatura. El católico británico son personas que viven en un mundo que es hostil que eran hostiles a su fe. Entonces, conservaban mejor los ritos, precisamente como forma de unión. No comían carne los viernes, respetaban todos los calendarios litúrgicos. O sea, tenían todas las normas, precisamente al ser vivir en un entorno más hostil que el resto, tenían más presión para conservar sus normas, ¿no? Pues Graham Greene, con una novela que a mí también me impresionó mucho, que son de las novelas, aunque Graham Greene era así un cristiano que no era un católico que no era muy católico, o sea, en el sentido, él era católico, decía que era católico, pero se sabía pecador, digamos, ¿no? Decir que no cumplía muchas cosas, pero tiene este libro que me impresionó muchísimo, que se llama El poder y la gloria, me impresionó mucho, por ejemplo, toda la obra de Graham Greene, que también es otro católico de este estilo, sobre todo la época tardía, novelas tipo Elena y todas las que vienen después, ¿no? Aquellos cuerpos viles, etcétera, todas estas novelas que tiene de esta época. Todos los Inglings, por ejemplo, Tolkien, también no podía dejar de estar. A mí Tolkien me influyó mucho, sobre todo en la infancia, de la adolescencia. Recuerdo una enfermedad larga que tuve, de esas enfermedades infantiles, una gripe, una cosa así, que tiene que estar una semana o 10 días en cama. Me acuerdo que tenía El Señor de los Anillos y fue cuando lo leí. Y después investigué sobre todo que claro, era también un católico británico. Por cierto, bastante anarquista. Era un anarquista. No sabía. ¿Qué? No sabía. Sí, bueno, de hecho, hay una discusión, pero desde luego en el Hobbit, por lo menos, no hay, en la comarca no hay puede haber una figura de autoridad, pero no hay figuras de poder. No hay Estado, casi no se refiere a él. Eso es una cosa de los hombres. Qué interesante. Miguel, Claro, eso si lo leo, es así. Es que él lo decía, no es que fuera así, es que lo decía, que no era, que era así, que era una especie de anarquista conservador, que quería una sociedad así como muy tradicional. Y él se lo ve, y él era muy católico. Pues Tolkien, pues también Chesterton, que es otro autor que me fascina, casi todas sus obras, por ejemplo, todas del Padre Brown, que también están en esta colección Reno, que le estaba diciendo antes, y se encuentra muy bien. No por la literatura en sí, sino por cómo razona el padre. Chesterton fascinaba a Rothbard no porque escribiera especialmente bien ni que tuviera un relato especialmente así, sino por la forma de razonar del detective, en este caso el padre Brown, ¿no? El detective siempre razonaba de forma paradójica, de forma contraintuitiva, y siempre tenía razón. Entonces le gustaba eso porque decía que la economía austríaca, la buena ciencia social, decían ellos, es contraintuitiva, no es intuitiva. Ahora ahondamos sobre esos temas porque ha mencionado usted lo del anarquista conservador o anarquista de derecha, y esas ideas que se ven muchas veces como antítesis una de la otra no necesariamente tienen por qué ser así. Una última pregunta sobre a nivel lector que me suscita mucha curiosidad. A nivel de novela histórica y como terminando la Edad Media, hay una teoría aquí en Galicia que seguro que conoce, que es la de la posible identificación, el origen gallego de Cristóbal Colón y la posible identificación de la figura de Cristóbal Colón con Pedro Madruga. No sé si ha leído, ha tenido acceso a algún libro al respecto. Es un tema bastante recurrente en la prensa gallega, que sale mucho ese tema, siempre sale algún historiador que reafirma esa teoría. Obviamente yo no me meto, porque ellos dan datos, van a archivos, yo no sé si fue, a ver, no lo sé, si tiene verosimilitud eso, no. Parece que a primera vista me parece que no, pero no lo sé, ellos no ha llegado a profundizar. Fuentes y cosas, ¿qué? Digo, no ha llegado a profundizar, no ha llegado a ahondar en el tema. No. O sea, sé a nivel popular de lo que viene en la prensa, pero no lo estudié el tema. O sea, no lo estudié, no leí nada sobre el tema. Pues sí, yo creo que a usted que le gusta la novela histórica y que además le puede resultar interesante. A ver si luego le escribo y le recomiendo algún libro, algún autor, porque yo creo que es un tema que puede disfrutar y la verosimilitud, desde luego, que está ahí.
hay muchas coincidencias que pueden llegar a pensar tanto uno como el otro, es decir, tanto el posible origen gallego como la coincidencia de los dos personajes. Y además tiene mucha relación con una etapa que usted conoce bien, que es la Guerra de Sucesión de Castilla, y bueno, está todo entrelazado. Yo creo que a usted es un tema que le puede gustar, profesor. Sí. Muy bien, muy bien. Pues doy por cerrada esta primera etapa, y además me llevo muchísimos libros y me interesa mucho el tema también de los cristianos. A mí Roma es un tema que me gusta mucho también. Y sobre esta segunda parte de la entrevista que le adelantaba, una parte un poco más divulgativa, para mí el objetivo es que alguien que no haya oído hablar de estas ideas anarcocapitalistas, que muchas veces se identifica, unos lo rechazan por demasiado conservadores, ¿no? Que ven la idea de anarquía y cerveza fría y el caos y el desorden, y otros lo ven por demasiado liberales, ¿no? Esto es la selva, y me gustaría, bueno, pues acercar a alguien a estas ideas y, oye, cuidado que a lo mejor esto no es tan malo, que no es la selva, y abrir un poco la ventana de Overton hacia nuevas ideas, ¿no? Entonces, para abrir, profesor, le quería preguntar un poco sobre las líneas de las ideas. Muchas veces parece que, o al menos en el espectro político español, nos terminamos en el liberalismo, pero más allá de qué es, me gustaría pues una pequeña descripción, qué es el liberalismo y qué hay más allá, ¿no? ¿Qué es el minarquismo y más allá qué es el anarquismo o el anarcocapitalismo? Hay que distinguir entre lo que es el liberalismo económico y el político, que es una distinción que rara vez se hace. Y en España están muy entremezclados, ¿no? A veces coinciden, a veces no. En principio son como dos, y de hecho, por ejemplo, en la Francia del siglo XIX, los liberales políticos y los liberales económicos no se llevaban bien. Porque uno es un programa político, pues de un Estado con su constitución, con su división de poderes, con su estilo, pero un Estado, es la creación de un Estado moderno, un Estado abstracto, un Estado fuerte. Lo que hacen esos liberales es expropiar las tierras a las iglesias, ¿no? Igual a los comunes. Muy liberal no parece empezar así la cosa, ¿no? Pues por eso digo, una cosa es el liberalismo político y otra cosa es el liberalismo económico. El liberalismo económico básicamente es una filosofía, bueno, citan en Adam Smith, me gusta más los Say, o me gusta más otros autores incluso que habían anteriores, la Escuela de Salamanca, o incluso la Edad Media, la llamada Revolución Franciscana de Olivi, etcétera, que plantean pues la dificultad de que el Estado intervenga a la hora de fijar precios o a la hora de regular la vida económica, ¿no? Esa es la idea, que el Estado no debe abstenerse, que aquello que decían que es previo a donde se mide, de laissez-faire, laissez-passer, es decir, de dejar hacer, dejar pasar, es decir, que el gobierno no debe intentar interferir o controlar la vida económica. Eso es lo que dice el liberalismo económico, ¿no? Entonces, es una intervención reducida. O sea, a veces algunos lo reducen a unas cuantas funciones, pues esto, pues, prestar garantizar el orden, la seguridad, o garantizar sistemas de precios y medidas, etc. Y a partir de ahí pues empieza a crecer. Pero la idea es que un Estado ilimitado, esa es la idea. Simplemente que el Estado no debe regular el precio de la patata o el precio del alquiler. Simplemente que dejando funcionar el mercado, eso funciona bien y dejando de intervenir. El Estado no debe intervenir, por ejemplo, no debe regular, por ejemplo, el terreno a construir, cosas por el estilo. ¿No? Es decir, que debe el mercado adaptarse y dejar construir a las personas, etc. Y eso consigue pues, abaratar los precios y un montón. Vale. El anarcocapitalismo es llevar eso al extremo, a todos los ámbitos. Digamos que el liberal clásico reducía al Estado a una serie de funciones. La seguridad, las relaciones exteriores, el orden interno y algunas infraestructuras. Eso es lo que decía Adam Smith, carreteras o puertos. Eso es lo que decía Adam Smith. Bueno, el anarcocapitalista dirá, bueno, vale, ¿y qué tienen de peculiar esas cosas? Que esa es la primera pregunta que hay que hacerse. ¿Qué tienen de peculiar esas cosas? Todo el mundo las da por sentadas. Y a lo mejor tienen razón los liberales clásicos y tienen que ser prestadas por el Estado. Pero hay que discutirlo, ¿no? Ya no darlo así por sentado, porque repito, en otros ámbitos somos como muy, hay que hacer arqueología, hay que desmitificar, hay que deconstruir. No estamos con bueno, pues construyamos también el Estado. O te vas a salvar también de la guerra. Para criticar a la religión, buscar los orígenes, veamos cómo investigan los evangelios, a ver cómo fueron escritos y quién los escribió y si tal cosa es una falsificación. Vale, bien, yo admito la crítica y se puede asumir. Ahora, vamos a lo tuyo. Vamos a otro tema, vamos al Estado a desconstruirlo también. Porque ahí no quieren, no le hace tanta gracia que lo deconstruyan de dónde viene, ¿no? Dos temas que me interesan mucho. Ha mencionado tres temas clásicos que yo incluiría a lo mejor la sanidad, que la sociedad actual es una de las grandes
argumentos que se utiliza para defender el Estado. Pero la defensa me parece especialmente interesante porque la defensa nos sirve para defendernos de otros estados, para defendernos de nosotros mismos, que es una cosa que a mí me chirría muchísimo, y para defendernos de los demás, ¿no? Y sin embargo, la realidad es que el Estado todo eso lo hace mal, o al menos hoy en la sociedad que vemos en nuestro país, no está prestando el Estado ese servicio mejor de lo que lo haríamos nosotros, ¿no? Bueno, al final lo hacemos nosotros, solo que organizados como en forma de Estado, pero lo hacen personas. Todos estos servicios de seguridad al final lo acaban haciendo profesionales. El profesional, el capitán o el coronel o el jefe, tan profesional es, profesionalmente hablando, y tan técnico es un general del ejército español como un coronel del ejército español, perdón, como un coronel de la Wagner. Digamos, supongo que técnicamente su trabajo, manejar armas, escuadrones, estrategias, y pues serán parecidos, digo yo. Y al final, muchas veces es el mismo tipo de persona, en el sentido de que muchos coroneles de la Wagner son gente que viene del ejército ruso. Y seguramente muchos del ejército de la Wagner pueden pasar perfectamente al ejército convencional, como están haciendo ahora, de hecho, pues lo están integrando, ¿no? Es decir, es un trabajo técnico que de hecho se puede prestar de forma privada o de forma pública. Eso lo sabían muy bien en Venecia. En Venecia no tenía ejército, tenía contratados mercenarios en los tiempos antiguos. Tenía empresas de defensa, tenía 3, por cierto, no tenía una sola, para que no hubiera una que la dominara, tenía 3, pero eso es la idea. Primero hay que definir lo que es la defensa contra otro Estado, ¿vale? Pero el primer Estado que nos ataca, ¿qué justificación tiene? Porque el primer Estado que aparece, a ver, podemos tener un Estado para defendernos de un Estado maligno. Hasta ahí, de acuerdo. Entiendo la lógica y el argumento es correcto, ¿vale? Pero el primer Estado que aparece, ¿de qué enemigo está tan que defender? Es que no tenemos tiempo para entrar ahora en esta asiología, que es otra de las cosas que... No, digo una cosa así, pues para defenderse de bandas armadas, ¿no? A ver, que después, claro, uno lee los arqueólogos, de verdad, lee los historiadores como Scott, pero como hace poco, pero no estoy seguro, no me hagan caso en eso. James Scott dice que no era así, que el Estado aparece así como un grupo de personas que conquistan un territorio y lo domina, y después la gente escapaba de ese sitio. Aparte que escapaba de ese sitio porque no quería estar aquí dominado por aquellas personas. Entonces, claro, decía, para defendernos de esas bandas. El primer Estado porque aparece, ¿no? Esa es la cuestión. Después, para defenderse pues, de otros grupos armados, otras bandas o cosas por el estilo, ¿vale? Pero eso ya es una cuestión policial. Ya no es, porque los antiguos defendían lo que es la seguridad interna y la seguridad externa. Que son cosas distintas. Uno, digamos, que es para mantener el orden público, etcétera, y otro para defenderse de un enemigo armado, ¿no? Para defenderse internamente, pues es como defenderse pues, de delincuencia común o por el estilo. La pregunta es también si históricamente las policías nacen en el siglo XIX, la policía moderna, que Spiel, Inglaterra, Fouché, aquí empiezan a fundarse después con la Guardia Civil. Policías, digamos, a nivel estatal. Antes había una especie de milicias locales sobre otro tipo de... Pero como policía organizada. De hecho, en Estados Unidos, la primera policía que se monta en Estados Unidos, a nivel a Estados Unidos, es privada, son los PICAS. No es una policía. El FBI no aparece hasta los años 20-30. Entonces, las policías eran locales. A ver, estas policías, cómo funcionaban, pueden ser privadas, uno empieza a investigar, yo hice un pequeño trabajo sobre eso. Es decir, empiezan a ver, pues empezamos a ver que muchas de ellas son milicias vecinales, o después cuando se profesionaliza puede haber perfectamente pues, privadas o detectives privados que se encargan de funciones policiales. Esa es la cuestión. Podría existir sin Estado. De hecho, existió mucho ese tipo de funciones. Sin ser estatales en el sentido actual de la vida. Pero cuidado, sigue siendo necesario los policías. Yo no estoy diciendo que una sociedad de este estilo no va a hacer falta ni militares ni hacer falta, digamos, policías. Harán falta. Pero a lo mejor organizados de otra forma. Eso es quizá otra... Pues organizaban antes. Eso es quizá otra de las ideas que la gente tiene un poco confundida sobre el anarquismo, anarcocapitalismo, que no es la ley de la selva y no es una ausencia de normas, es una ausencia de anarquía, o sea, es una ausencia... Que el debate es ese. Primero, a mí una cosa que me gusta, que me llevó tiempo a comprender, es una frase de Proudhon. La anarquía no es la madre del orden, es la hija perdón, la anarquía no es la hija del orden, es la madre del orden. La anarquía es la madre del orden. Y eso, qué cosa más rara. No, pues es así. Porque si uno empieza, después empecé yo a buscar, si ya metido en este tipo de cosas, órdenes anárquicos, órdenes anárquicos hay un montón de ellos. Y precisamente son los que mejor funcionan. El primer orden anárquico es el sistema estatal de estados en el mundo. Hermann Bull, la sociedad anárquica, lo describe muy bien. Es decir, es un orden de que hay muchos estados y antes existía mucho, bueno, que hay conflictos, pero más o menos son capaces de estar ordenados y bastante pacificados. De hecho, nuestra época de la historia, aunque parezca lo contrario, es relativamente escasa en conflictos
entre estados. A día de hoy creo que solo hay uno. O sea, bueno, este conflicto entre Ucrania y Rusia es que es un conflicto tradicional y después pues, a Israel, pero después hay conflictos, yo que sé, a veces fronterizos entre la India y China o entre la India y Pakistán. O sea, que hay cierta escala, pero guerra es esa. O sea, que es un sistema que es capaz de ser bastante ordenado, en el sentido de que usted manda una carta y le llega a casi cualquier sitio del mundo, ¿no? Hay una unión postal. Usted ve perfectamente que los canales de televisión estaban interconectados. Ahora hay internet, pero tenemos códigos IP y funcionamos con este tipo de cosas. Es decir, Bull lo que va explicando es que hay un montón de cosas en el mundo que funcionan a través de pactos, acuerdos y cosas por el estilo, ¿no? Pero en un mundo anárquico. Es decir, usted puede viajar a países bien extraños, ¿qué sistemas de cooperación? Puede ir a Vietnam, puede ir hay gente que va a sitios así, ¿no? Que son para mí muy remotos. Y van y vuelven y hay aviones y conexiones y está todo, hasta el horario más o menos está coordinado. ¿Y cómo se puede coordinar todo eso? Pero después, el orden de mercado. El mercado, Marx le llamaba la anarquía de la producción, es correcto. Es correcto. El mercado es pura anarquía y por eso funciona. Y es más, los problemas vienen cuando se quiere limitar esa anarquía, cuando alguien más listo quiere corregir, derivar o regular ese mercado. Pero usted está en Madrid ahora, ¿no? Sí, no, ahora estoy en Pontevedra. Pero vamos, sí, normalmente estoy afincado allí. Bueno, usted va a Pontevedra y hay de todo en la plaza. Pero cosas de las más raras, todo tipo, como digo yo, todo tipo de repuestos de automóvil, todo tipo de teléfonos móviles, todo tipo de alimentos raros y traídos de otras partes del mundo, todo tipo pues, de mantequillas con sal, sin grasa, con grasa. Tiene un montón de cosas, yogures, y a veces cuántos yogures hay, todos los sabores, etc. ¿No? Pero no solo alimentos, todo tipo de vestidos de baratos, caros, vestidos de gala, vestidos de tal. ¿Y eso quién lo trae? El Estado no, desde luego. No, pero llega y es ordenado, no sabe que no va a faltar mañana. ¿Y cómo? Pues mañana a lo mejor todos los tendedores deciden quedarse en la cama. ¿Qué pasa? Pero usted sabe que no va a ser así, sabe que es un orden bastante predecible y que no sé cómo hacen, pero se encargan de traerle a usted cosas de todas partes del mundo, para que usted las tenga mañana. Cuidado, y sin saber si va usted a ir a comprar o no. ¿Y cómo se consigue eso? O el proceso de producción de un bien, que también narra Leonard Reed en Yo el lápiz. Bueno, pues el proceso de construir un lápiz, ¿cuántas personas requiere? ¿Y alguien podría planificar todo el proceso de construir un lápiz? No. ¿Y cómo es que llega el lápiz a mis manos? Cuidado, porque un lápiz de Madrid no me vale para nada, tiene que estar en la bucilla, o cerca de ella, mejor dicho, ¿no? A mí un lápiz de Madrid no me compensa. Si tengo que gastar 300 euros sin ir a buscar el lápiz, mal negocio. No. El lápiz tiene que estar al lado de mi casa y está al lado y por unos ceros. ¿Y eso quién lo hace? Después, todos los órdenes en la vida que son reales, por ejemplo, las iglesias. Si empieza a rascar, la iglesia católica es creo que la institución más antigua del mundo, una de ellas. Bueno, es una iglesia que es anárquica, en esencia, salvo cuando se asocia con el Estado, o salvo cuando ejerce poder político. Pero a día de hoy, por ejemplo, es una institución anárquica. Una empresa es anarquía. Un grupo de amigos es anarquía. Una relación de pareja es anárquica. Totalmente. Cualquiera de las partes puede romper a voluntad. Y si está su pareja con usted es porque quiere estar. Hablando de esto. Y muchas de ellas son enormemente estables. Y grupos de amigos son enormemente estables. Y empresas son enormemente estables. Y cuando digo una empresa anarquía, no es porque no haya orden, especialmente porque el orden es aceptado. Es decir, primero, yo no puedo, un jefe no puede decir al obrero, mañana, si no vienes te voy a buscar a la cama. No va a buscar a la cama al obrero. Si el obrero no quiere ir, no va. Lo que se hace es rompe la relación. Es que una relación amorosa o amistosa. Es decir, si una de las partes se ve que incumple los pactos no escritos, si se ve que incumple los pactos, pues simplemente rompe la relación y punto. Y no le puedo obligar, pues en el trabajo también. Y se coordina, pues usted viene a trabajar para mí, yo le doy un incentivo, que en este caso es monetario. En el momento que no me interese, yo me puedo marchar cuando quiera. Y las empresas son normalmente estables. Sí, absolutamente. Y una iglesia también. Yo acabo de ver como un obispo en Cataluña, pues se marchó con una señora y se marchó. ¿Y el Papa qué hizo? Agarrarlo por la camiseta. Y que pase para adentro. Lo dejó ir. Pero aún así, pudiendo marchar, incluso obispos, cardenales o cualquier fiel, la iglesia se sostiene. Porque funciona de forma anárquica. Funciona jerárquicamente, pero de forma anárquica. En el sentido que mañana puede marchar cualquiera de ella y no le pasa nada. Y aún así se sostiene.
Es más, se sostiene mejor a día de hoy donde no está apoyada por el Estado. Y es una constatación. Donde está creciendo es donde opera un entorno, digamos, no estatal. Donde está creciendo es en los países asiáticos, sobre todo en Corea, en Filipinas, sobre todo en Corea, en Japón, etc. Y ahí no tiene apoyo estatal ninguno. ¿Y cómo hace? Pues se sostiene y se organiza y se hace así. Y no tiene ningún tipo de sustento. Y es más, es donde mejor funciona. Yo creo que la Iglesia funciona, como me gusta mucho el tipo de los cristianos, la Iglesia funcionaba muy bien. Yo creo que es una organización diseñada para subsistir sin el Estado, desde sus orígenes. Por eso funciona muy bien en tiempos de persecución o represión, como en Polonia o en la Polonia comunista o digamos, en épocas de represión. Está organizada, yo creo que tiene una organización que le permite resistir muy bien ese tipo de cosas. Ya desde el origen nació así, aunque después se aliara con el Estado. Pero donde no hay Estado es donde mejor funciona, ¿no? O sea, donde no está respaldada, digamos. ¿Y cómo puede funcionar? Pues funciona. Ahí la tiene. Muy bien. Profesor, por respetar sus tiempos, una última pregunta. Me gustaría hablar de la propiedad privada, de cómo nace el Estado por la fuerza, pero hay una última idea que... Ahí no me meta porque echamos horas a hablar, ¿eh? Entonces no tengo que... para otro, ¿eh? No, pero hay una última idea que a mí también supuso para mí un gran impacto, que es la idea de lo inmoral que resulta el derecho positivo, de cómo quizá la sociedad de bienestar se nos ha ido de las manos en ciertos aspectos y de por qué con el ejemplo un poco, el ejemplo del amigo, ¿no? Cuando uno habla del derecho a la vivienda o de otros derechos que son a veces papel mojado y que en el estado de bienestar sí, o incluso en la Constitución española sí están recogidos. ¿Por qué tienen ese componente inmoral y las implicaciones que tiene el derecho positivo? Y con esto cerramos. Lo que implica el derecho. Yo soy partidario de ayudar a los necesitados pero el problema es definirlo como un derecho. Y para mí, definirlo como un derecho es donde está el problema teórico. Es decir, porque cualquier derecho de ese estilo implica que usted está forzando a otra persona a través de formas indirectas. En este caso, parece como que el Estado es un ser angelical, un ser no existente, cuando son personas concretas. Cuando hay personas concretas que deciden que usted debe financiar el derecho de otro. Y digo, ¿por qué tengo yo que estar obligado a trabajar tantas horas para pagar el derecho de otro? ¿No? Y si es un derecho real, un derecho moral, será erga omnes, es decir, será para todo el mundo. También será si un señor del Pakistán, un señor de Tailandia me reclama también el derecho, porque tengo que circunscribirlo a una unidad política. Porque lo que está diciendo es que la unidad política es una especie de unidad moral, que yo solo tengo que ser moral con los que comparten mi unidad política. Pero eso no es muy ético, es una especie, o sea, puede ser funcional, puede ser práctico, pero no es moral. Es como que yo a un señor tengo que darle ayuda a un señor de Murcia, pero no se lo puedo dar a un señor de Portugal que está al lado de mi casa, que está más cerca o a lo mejor lo conozco. ¿Por qué? ¿Cuál es el criterio moral que tengo que darle yo al de Murcia? No, yo lo entiendo, que es un criterio práctico, ¿por qué tengo que darle yo más que a un señor, o el señor de Murcia darme a mí? Que es lo mismo que un señor de Alicante. Es decir, ¿por qué? Es un criterio funcional, lo entiendo, es un criterio pues, efectivo, pues, como estamos organizados así, pues nos repartimos entre nosotros. Pero no es un criterio moral. Si hay un derecho, será derecho de cualquier, digamos, persona necesitada en el mundo a que nosotros le paguemos su necesidad. Si es un derecho. Si no es algo construido, es algo que es un derecho, como dice usted, positivo. Es un derecho que además se establece todo tipo de derechos uno tras de otros sin operativizarlos. ¿Qué quiere decir eso? Que sí, que tengo derecho a un medio ambiente justo, pero ¿qué es un medio ambiente justo? Un medio ambiente, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es tengo derecho a la felicidad? ¿Y eso qué es? No, eso digo por la Constitución americana, no por la nuestra. Sí, pero, la vivienda digna, la vivienda digna. ¿Qué es una vivienda digna? ¿Qué es un trabajo digno? Es decir, póngamelo por escrito en qué consiste. Yo sé que, por ejemplo, el único intento que hubo, creo que fue Engels en la cuestión de la vivienda, definió una vivienda digna de su época, ¿no? Como debería ser una vivienda digna de un obrero. Si esa vivienda se la doy a un cerdo, no la admite sanidad. ¿Por qué? Porque cambiamos, entonces, el concepto de digno va cambiando. Efectivamente, la casa de Engels era una casa con un suelo de tierra, bueno, bien, sí, con unas paredes, pero no había agua en esa casa, no había electricidad en esa casa, no había internet en esa casa, no había, o sea, era una casa digna, pues el sentido que te obligaba del frío y tenías unos sitios para dormir y cosas por el estilo, ¿no? Y eso fue una exageración mía, pero esa casa hoy no se admitiría como digna. Entonces, ¿cómo va cambiando el concepto de digno y dónde está escrito en cada momento lo que es digno? ¿Y quién decide lo que es digno en cada momento y lo que no? Es decir, cuando llegó Internet, hace 30 años más o menos, se consideraba un lujo, una cosa así. Hoy en día se considera como algo digno.
Pero ¿en qué momento pasó de una cosa a otra? Y eso cómo se refleja en un código legal. Y además, como estamos siempre evolucionando y la evolución nunca es homogénea, es decir, que cualquier avance técnico, cualquier tecnología, en su momento en Internet, por ejemplo, el teléfono móvil al principio lo adoptan algunos y después se va extendiendo el resto, ¿no? Pero ¿en qué momento pasa de...? Pero eso pasará con otros bienes que haya en el futuro, que hoy en día se consideran lujos, se consideran dignos. ¿A partir de qué momento se pasan a considerar dignos, no? ¿Y cómo se define eso? ¿Quién define lo que es el concepto de dignidad? Entonces, esos son los problemas que hay cuando usamos conceptos tan ambiguos a la hora de hablar, ¿no? Pero yo no me opongo yo no me opongo a la ayuda a los demás. Yo no me opongo a cómo se define la ayuda por los demás. No, y a cómo se articula y a cómo se extrae la renta de los demás para pagarla. Y la obligación de... Usted no puede obligar a nadie a ayudar a otro, es mi punto de vista. Implica un juicio de valor. Al final es Pedro Sánchez, o es Feijóo, o quien sea, o Abascal, o Yolanda Díaz, o quien sea. Al final es una persona, su equipo, que son otras personas, que deciden cuánto hay que quitarle a usted. Primero, cuánto hay que quitarle a usted, es decir, que sus necesidades no valen y que valen más las necesidades de otro. Y deciden qué cuantía tiene que quitarle a usted y qué cuantía hay que darle al otro. Y ustedes porque saben más que yo. No, partiendo un tema en el que, bueno, no he querido entrar por tiempos, pero es la inexistencia del Estado como tal. Es decir, España es una idea que se constituye, es muy bonita, nos la creemos todos, pero aquí no es España. Como dice usted, es la decisión de Pedro Sánchez en este momento, de Feijóo antes, de robarle a usted un porcentaje de la renta para dedicarlo, entre otras cosas, a mantenerse ellos, pero a ideas que están ajenas a un cálculo económico, que están ajenas a los valores que ellos tienen y a los criterios que ellos tienen de justicia. Que primero hay que ponerlos encima de una mesa y discutirlos, porque esos criterios de justicia son los correctos y sobre dónde está haber demostrado esto. Yo recuerdo cuando apareció el impuesto progresivo a la renta, que ahora todo el mundo lo ve como normal, hubo un gran debate. Como que en todo caso será un impuesto proporcional. En el impuesto proporcional, el que gana más también paga más, pero ¿por qué tiene que ser progresivo? En el sentido de que cuanto más gana usted, más se le sube el impuesto. Es decir, ¿dónde está escrito eso? ¿Y en qué se basa eso? Fue un debate que no está resuelto, ni siquiera filosóficamente, pero todo el mundo lo da como resuelto. Y todos los partidos aceptan eso como lo más normal del mundo, pero repito que filosóficamente no se sostiene. Era un señor que se llama Seligman, en un libro al respecto, y mira que no... A ver, ¿quién son esos? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cuál es el criterio para justificar eso? Puede justificar que tiene proporcional, que todo el mundo pague, yo que sé, el 10%, incluso con un mínimo exento, que también al mismo tiempo lo convierte en proporcional. Pero el que gana más, al 10% también paga más. ¿Pero por qué tiene que subirle el porcentaje a medida que va ganando más? Porque usted tiene un criterio de que una sociedad como igual, pero igual solo en rentas, porque en otros ámbitos de la vida usted desiguala, adrede. Totalmente de acuerdo. De hecho, cuando se critican, muchas veces se critican sociedades, ¿no? La gente mayor critica ahora a la juventud. Yo las dos grandes preguntas que me surgen es eso. ¿Cómo se ha permitido en España, al menos, llegar al impuesto proporcional, que me parece una aberración, y al IVA? Yo siempre digo, la juventud de ahora, digo, joder, los mayores que permitisteis el IVA, ¿no? A mí me parece otra de las grandes aberraciones, otro de los grandes saltos. Y que representa la idea precisamente esa, ¿no? De esos engaños del el pueblo se otorgó la Constitución o nos otorgamos un gobierno, no necesariamente. No lo dimos a nosotros mismos. Sí. No, claro, es un debate, el IVA y estos impuestos. Antes no había impuestos de la renta, los impuestos eran todos indirectos. Después empezaron a poner impuestos directos primero proporcional, luego progresivos. Después el IVA es un impuesto indirecto. Entonces empezó a poner impuestos, por ejemplo, a la herencia, a las sucesiones, que tuvo otro gran debate filosófico también desde hace mucho tiempo. Y ya todo el mundo lo da por resuelto. Y no es por. Ahora empieza a discutirse. Pero es un debate que hay que discutir. Es decir, no. Yo entiendo la lógica del Estado y entiendo que funcionen, que pagan cosas, pero lo que pregunto es, justifíquelo. ¿Para qué no es capaz? Lo da como por sentado, es como, repito, es como la propia existencia del Estado. Se da por sentada y no se discute y se tira para adelante. Continúe, a mí me parece muy bien que ponga impuestos progresivos. Explíqueme por qué. Porque no está resuelto. Ese debate yo no lo veo presente. Todo el mundo le parece lo más normal del mundo, pero salvo que tenga usted un ideal. Y tiene que tener un esquema ideal de distribución. Hablamos de distribución, pero ¿cuál es la distribución correcta? Para decir que una renta en un país está mal distribuida, tiene que tener en la cabeza cómo estaría si es bien distribuida. Y falta que me expliquen cómo estaría bien distribuida y por qué estaría bien distribuida. ¿No? Porque digo, bueno, está mal distribuido, vale, yo lo puedo entender. A lo mejor, sí, pero ¿cuál es la correcta? Para entender, cómo debería ser. Y explíqueme las consecuencias de eso. ¿Es usted
optimista, profesor. Y con esto ya terminamos, que nos hemos ido de tiempo. ¿Es usted optimista? ¿Cree que estamos yendo a un mundo más libre o no? Como buen gallego, sí y no. En algunos aspectos puede ser. Tenemos herramientas de Internet para discutir cosas por el estilo y creo que este tipo de debates por lo menos se están planteando a nivel social. Más, repito, yo soy un mero estudioso. Yo hago estas preguntas y después, si quiero responderse, se responden. Veo que muchas de ellas se eluden. Sobre todo el origen del Estado, etcétera, por lo menos a nivel popular. Yo diría esto, que estas ideas por lo menos se están difundiendo, se están discutiendo y hay herramientas para difundirlas. Pero cuidado, estas herramientas también pueden ser usadas para que el Estado controle. Hay este libro muy bueno que es de Shoshana Zuboff, El capitalismo de la vigilancia, que a mí me metió mucho miedo. Es decir, que las tecnologías modernas sí que nos permiten libertad, pero también nos permiten controlar mucho mejor que antes. Hombre, sin ir más lejos, lo que ha pasado en Francia recientemente con el fundador de Telegram. O sea, sí. No, porque si se ponen cualquier cosa que diga usted, que haya dicho usted en su vida, está rastreada y está grabada. Y solo es cuestión de buscarlo. Y todos los tweets, si tienen tweets que mandó, todo está allí grabadito y puesto en orden. Que esa tecnología nos da libertad de mandar tweets, pero también la libertad que nuestros tweets queden grabados. Antiguamente pues nos reuníamos, hablábamos y eso no costaba en ninguna parte. La vigilancia puede ser mucho más libre, puede ser mucho más tarde. Y la sociedad también. Sí. Por un lado, estas ideas se difunden, pero por otro lado, también los mecanismos, digamos, de propaganda o etcétera, son más poderosos. Bueno, esos debates que dice usted que no se tienen, yo creo que sí se tienen. Otra cosa es que, bueno, por los medios tradicionales ya uno tiene que saber que es como la guardia pretoriana romana. Es decir, uno no puede pretender ver estos debates en televisión cuando quien paga la televisión es el a nivel oficial, en el discurso oficial, pues, justifican tal subida de impuestos en nombre de la equidad, de la justicia social. Vale, cuidado, aquí no quiero yo llegar también a unas... Yo no soy un revolucionario, para nada. Soy una persona bastante de orden y creo que este tipo de cosas tendrá que venir por evolución, no porque mañana nos levantemos y quememos las cosas, sino con orden, ¿vale? Pero digo, vale, ¿qué es eso de la equidad? Explíqueme. ¿Qué es eso de la justicia social? Que todo el mundo parece tenerlo clarísimo, yo no. Yo soy muy ignorante, no sé mucho, entonces me gusta que me lo explique, ¿no? A ver qué consiste eso de la justicia social, qué problemas puede tener, y dónde está escrita y cómo se justifica y quién la define en cada momento, ¿no? Es como los marxistas. Del interés de la clase obrera. Bueno, está muy bien, el interés de la clase obrera es ahí, pero ¿cómo la clase obrera decide cuál es su interés? ¿Lo vota? ¿Lo escoge alguno de ellos? Como parece que está el interés de la clase obrera escrito en algún sitio, pero sin que colaborara ningún obrero a definir el interés de la clase obrera, ¿no? Es decir, porque yo nunca vi que los obreros votaran o se reunieran a decir cuál es su interés. Parece que venía un señor desde fuera y les decía cuál debería ser su interés. Entonces, explíqueme también estas cosas, ¿no? Es decir, si tengo que hacer estas leyes, explíqueme simplemente por qué. No estoy en contra. Y ese tipo de debates son los que sí, tiene razón usted, sí que empieza a verlos, y empieza a discutirse y empieza a ver si, repito, la arqueología no debe ser solo sobre los demás, haz arqueología también sobre el propio Estado y sobre las ideas que defienden el Estado. Simplemente haz arqueología, mira de dónde vienes, quién inventó esas ideas, cómo se popularizaron y cómo se difundieron. Y si descubrimos que fuera un invento, una cosa por el estilo, pues habrá que decir que fue un invento o algún tipo de cosa. Si fuera un orden natural, así no sé cuál, pues también fue un contrato social mítico, pues también lo debemos decir. Habrá que discutirlo y aportar pruebas, estas cosas. ¿Sí? Sí, sí, a mí me gusta ver cómo eran las cosas antes, cómo son ahora y sobre todo cuáles han sido los factores que han permitido esa transición, ¿no? Porque muchas veces dicen, no, gracias al Estado, gracias al salario mínimo, pues los salarios hoy son de tanto, no. Gracias al salario mínimo, no. A lo mejor gracias a otros factores y pese al salario mínimo han subido, ¿no? O muchas veces, volviendo a la Edad Media, ¿no? A la tan estigmatizada Edad Media, cómo funcionaban antes las cosas, cómo funcionaban los gremios, cómo funcionaban los seguros y cómo llevados hasta el día de hoy, cómo hubieran evolucionado. La Edad Media, por ejemplo, yo siempre no me canso de repetirlo. Yo creo que lo dije 100 veces, y lo digo 101. La Edad Media es una etapa denigrada históricamente y denigrada casi a nivel oficial. Todas las torturas, castigos, todos son medievales. Cuando no era así, todo era oscuro y todo tinieblas, y no era así. Es decir, entre cosas porque era una sociedad casi anárquica. Juanpe dice que es casi anárquica, es decir, que es una sociedad histórica más próximo que hubo la anarquía en la historia. Si uno lee a Gers, La invención de la Edad Media, y ve que, por ejemplo, la gente pagaba por ir a los puentes. O sea, los puentes eran de cada señor feudal o de cada forastite. Su carretera y su puente lo mantenía y lo mantenía defendido. Era su negocio, ¿cierto? Era seguro.
y el viajero pues pagaba por usar el puente como normal, como se puede usar un puente. Vale, después el Estado francés, en su momento el rey de Francia, que fuera así, nacionalizó aquello. Bueno, pasó a ser más caro, solo que se pagaba indirectamente en impuestos y mucho menos seguro. Pasar por las carreteras pasó a ser una cosa peligrosa y lo que pagabas en impuestos al final, parte pues lo desviaba el rey para sus negocios o para una cosa por el estilo, no iba todo el dinero al puente, al final los puentes iban decayendo y era más caro y más inseguro. Eso es lo que nos explica Jacques Hertz. Si es verdad o no, no lo sé, lo dice él como historiador. Pero corrobora más o menos lo que dice la economía austriaca o la economía de otros estilos, ¿no? Pero más o menos, ¿no? Pero claro, este tipo de cosas no podían ser así, tiene que ser el Estado mejor. Eso, los historiadores saben más que yo de esto, pero históricamente saben que había una cosa que era la damnatio memory, que cuando llegaba un régimen normalmente intentaba denigrar al anterior. Entonces, mucha historia que hay es la historia de la Edad Media que hay, yo creo que viene de la Ilustración, que también no le gustaba la idea de que hubiera un orden tan católico que funcionara bien. Entonces, normalmente tiene que ser una cosa horrible, ¿no? Entonces, y estaban todo el día pues denigrando y todo, echándole un montón de cosas, que son derechos de pernada, que no eran así, como dice el cuento, que era un derecho de pernada, era un derecho cuando una persona se casaba fuera, que ponía la pierna encima de la cama de la futura pareja, pero era como un rito, que se exagera. Creo que también es Marc Aureli sacó un libro así, en defensa de la Edad Media, explicando, de 10 mitos sobre la Edad Media, Marc Aureli se llama, explicando que no eran así, que no hay registro, tipo de cosas, pero siempre atacando, denigrando y tal. O sea, la Inquisición, que en España es un fenómeno medieval, que es un fenómeno del Renacimiento, se le echa la culpa a la Edad Media, ¿no? Es decir, todo es la Edad Media. Es decir, la Inquisición, cada vez que muchas veces fue pedida por los propios reyes para limpiar de enemigos políticos. Pero después todo oscuro. O sea, se inventan las universidades en una época tan oscura. Pero cuando acaba la Edad Media es cuando empieza de nuevo el tráfico de esclavos a nivel mundial y cosas, o sea, a nivel occidental, etc. Todo es así, todo es una idea de este tipo de cosas. Pues me gusta reivindicarla y hacer arqueología en ella. ¿Cómo hacían allí? Como, por ejemplo, en Europa había 1000 unidades políticas, según la época. ¿Había, perdón? Cerca de 1000 unidades políticas. Por lo menos, capaz que se juntaban, se separaban, se compraban. Era una herencia, se compraba, se vendía, etc. O se partía. En España sabemos que se partía. Pues Zamora se lo dieron a cual, Galicia se lo dieron al otro, ¿no? Castilla y León. O sea, se compraban o en herencias o se vendían. Que llegó a haber varios cientos de unidades. Es que depende cómo se miden, ¿no? Algunos hablan de 1000, otros varios. Hablan de 300, 400. Depende cómo se mida. Y allí las estaban. A mí me gusta mucho la idea de si usted tiene una unidad política pequeñita y tiene un rey con una tasa de impuestos. Ahora estudiamos la curva de Laffer, pero si hubiera un rey con un impuesto del 50 o del 60% que puede pagar una persona media después de haber pagado IVA y de todo, esa persona ardería ese castillo. Sin embargo, como tenemos la idea etérea, ¿no?, del Estado español y del bien común y de la redistribución, pues nos tragamos. Los gobernantes, porque el Estado no tiene entidad ontológica. El Estado, los gobernantes fueron muy astutos al transformar el Estado en una corporación, en un ente abstracto. Cantolovi, que eran los cuerpos del rey, habla cómo empieza ese proceso a finales de la Edad Media, ¿no? En un ente abstracto, España o tal, y España, que somos todos, nos lo debemos a nosotros mismos. ¿Cómo que España somos todos? Es decir, pero ¿qué es eso de España? Yo entiendo la idea, etcétera, pero no tiene entidad ontológica. España, Europa, lo que quiera llamar, no es por meterme con nadie, aquí no es una cuestión. Antes era un rey, punto. Yo le debo lealtad a un rey, yo le pago impuestos a un rey, a un conde, a un marqués, a que sea, pero le pago a una persona, y la persona a cambio también tiene una obligación, tiene que defenderme o lo que sea, tiene que hacer una serie de cosas, mantener la justicia, lo que fuera así. Se entiende que hay una persona, pero es que ahora el contrato es con un ente abstracto, que supuestamente somos todos y contratamos con nosotros mismos, ¿no? Que nos dan, y que al final de Hacienda somos todos. Entonces, como somos todos, nos lo pagamos a nosotros mismos, estamos dispuestos a pagar más que pagar al rey. El rey, lo que dicen los historiadores, creo que Charles Adams y otros, dicen ustedes que normalmente en tiempos de paz los impuestos nunca superaban el 10%. En España hasta el otro día el 10% del PIB. Y hoy aceptamos el 40-50 sin el otro día hablando hablando precisamente de la lealtad al rey y con por temas familiares, con un hijo de Álvaro Dors, hablábamos del carlismo y hablábamos de esa lealtad al rey. Decían, la lealtad al rey nace porque el rey te garantiza la libertad, porque el rey, la obligación del rey es protegerte de esa nobleza, ¿no? Es como el elemento protector, sí. Y quizá, que es un poco la idea que tiene usted, ¿no? Que
las ideas liberales en España verdaderas son quizá más están más representadas por el carlismo quizá que por Cádiz, ¿no? Por un carlismo evolucionado. Obviamente no vamos a defender la esclavitud ni cosas así, ¿no? Cuidado, que la esclavitud la defendían todos, no solo los carlistas. Es decir, pero claro, obviamente tiene que evolucionar. Todos en el siglo XIX. En España hablamos mucho de los sur y no sé qué, no sé cuánto. En España la esclavitud en Cuba es abolida más tarde que en Estados Unidos. Es decir, no nos creamos que eran mucho, pero aquí con grandes defensas en el Parlamento, por parte de casi todos los partidos. Bueno, algunos creo que todos estaban a favor de eso. Bueno, obviamente tiene que evolucionar algunas cosas de ese estilo, ¿no? Pero la base sobre la cual partir, la idea del fuero, o sea, la idea de las leyes locales, la idea de la descentralización, son ideas muy interesantes. Es una sana desconfianza hacia el Estado. Una defensa, digamos, yo creo que es sería una especie, como diría Chistín, evolucionado. Si evoluciona desde ahí. No, el Liechtenstein es un país así que es conserva esos principios de derecha, es un país obviamente muy descentralizado, con cada uno de sus ayuntamientos con derecho de secesión, reconocido. Un país de 40.000 habitantes, reconocido y defendido. Nadie quiere marchar, pero el derecho lo tiene. Y además, ahí se lo toman en serio. Sí que lo aplicaría. Quiero decir, sería algo así, una especie de gobernante, tiene un gobierno así como un monarca, una cosa así, y después tiene un parlamento normal, pero muy conservador, propiedad de la tierra, muy evolucionado, sería algo así. Pero obviamente pues, es un país libre, no hay censura, y tiene cosas de ese estilo, muy conservadores, que quieren que la gente se quede. Por ejemplo, es una cosa que me llama la atención, ya para acabar, que me llama la atención, que me corrija si hay alguien que estuvo allí. Yo leí o oí que el Liechtenstein no quiere pagar una universidad. O se niega a pagarle a sus súbditos universidad ninguna, porque no quiere que marchen. Interesante. Si se hace uno abogado así, pues al final va a querer irse a Suiza, o va a querer ir a Alemania, o va a querer hacer cosas. No, si usted quiere pagar, la universidad se la paga de su bolsillo, pero yo por encima no le voy a pagar para que se marche usted. Digo, me pareció curioso ese tipo de toques que tiene, ¿no? Súper. Yo creo que la derecha española sería algo así de funcionar, ¿no? Un modelo, como un modelo teórico, ¿no? Que evolucionara cara a un sistema de ese estilo. No lo que es la derecha ahora, que es una especie de forma suavizada de la izquierda, que comparte buena parte de los valores de la izquierda, solo que un poco más suavizados o a un ritmo más lento, pero no discute el marco mental. Me parece... No, iba a decir que me parece, si quiere desarrollarla y con eso cerramos, porque me parece una idea maravillosa para terminar la entrevista, pero me parece una idea con la que coincido totalmente y muy buena para reflexionar y para pensar sobre... No, para empezar a reflexionar, yo creo que empezar a reflexionar, para discutir. Yo no digo que hay que ser de derecha, pero digo que la derecha, si quiere ser de derecha, tiene que empezar a buscar ese tipo de modelos. Y no, yo siempre lo dije, la derecha española está en jacobina, cuando históricamente era al contrario, era la izquierda que era jacobina, quería unificar, quería acabar con las naciones, lenguas, diversidades o leyes, todo lo que quería unificar. A mí me parece que la derecha española es la que más defiende todo eso y se pone como grito en el cielo cuando hay cualquier cambio en ese Yo creo que es herencia franquista, ¿no? Pues, herencia franquista, yo creo. Esas cosas ya las tenía. Pero, ¿por qué? Yo no sé, no puedes buscar, por ejemplo, en el Reino Unido o en otras derechas, en las derechas americanas, o en tu propia derecha, que sería lo ideal. ¿Qué pasa? Esa tradición se cortó y ahora quedó como todo eso enterrado, ¿no? Y eso es lo que digo yo. ¿Por qué no investigar sobre eso? Obviamente evolucionando, obviamente adaptándose a los tiempos, obviamente cambiando las cosas. No, nadie quiere volver a todas aquellas ideas, pero a sus principios sí. Además eran principios que adaptan muy bien la evolución. Por ejemplo, el carlismo pasó de ser contrario a los mercados, pero usted ve el carlismo al final del siglo XIX y los pensadores carlistas ya empezaban a aceptar pues, la industria, el mercado, empezaron a aceptar ese tipo de cosas nuevas, porque es un sistema que es abierto a la evolución, no es cerrado. Y eso es lo que me gustaría pues, investigar. Por lo menos que en España había una persona que es don Miguel Herrero de Miñón, que este tipo de cosas las veía, pero claro, es una especie de ser excéntrico, que es muy criticado. Pero yo creo que es una persona muy interesante en este ámbito. Él sí que sabe de dónde viene esto. Y después, claro, había en el siglo XX muy buenos autores, don Álvaro Dors, por ejemplo. Ese señor entendía muy bien muchas cosas y era bastante artista. Tiene un trabajo que se llama El tiranicidio moderno. Sí, el tiranicidio moderno es fantástico. Dice que el tiranicidio moderno es la rebelión fiscal. Habla de un montón de cosas de ese estilo. Pero esa tradición, claro, no se conoce. Claro, que también debe ser discutida y opinada, pero buscar inspiración en otro tipo de ideas.
Profesor, muchísimas gracias por este ratito. Yo creo que muchos de los seguidores del Faro se habrán quedado como conejillos en la carretera cuando le da el coche en las largas, que es así. Yo como que me quedé en gran medida cuando oí parte de sus ideas, y espero que haya sido así para bien, para despertar esa curiosidad y para seguir leyendo. Tocabas temas más extensos, pero claro, se puede hacer preguntas también sobre un tema en concreto y dedicarle toda una hora. Eso también podría ser para otra vez. Me lo apunto, y desde luego lo que haré será poner enlaces en la descripción a muchas de sus conferencias sobre temas sobre los que me hubiera gustado profundizar y preguntarle, que yo creo que también son muy interesantes y que aportan mucho. Profesor, termine el verano muy bien, muchísimas gracias por este ratito, como le decía, y por supuesto que si quiere volverse por el Faro, tiene las puertas completamente abiertas. Le escribiré también con el tema de Cristóbal Colón, que yo creo que le va a gustar, por lo que puedo ver de usted en las redes. Creo que le puede suscitar interés. Sí, y de no, nuevo, interés. muchísimas gracias, un placer. Un placer, don Rocky. Hasta la próxima. Chao. Hasta la próxima. Chao.